A las 15:14, en una tarde húmeda de septiembre, el cielo caribeño se abrió. Dos cazas F-16 venezolanos rompieron las nubes a 5.000 pies de altitud, con la luz del sol reflejándose en sus fuselajes envejecidos, como bengalas de advertencia. Debajo de ellos, la forma gris acero del USS Jason Dunham cortaba el mar con los motores zumbando con perfecta precisión. Lo que comenzó como una simple patrulla cerca de la zona de exclusión venezolana, estaba a punto de transformarse en un enfrentamiento que nadie esperaba. Un duelo entre reliquias de la Guerra Fría y el dominio del siglo XX. El piloto líder volteó su aeronave, tirando con fuerza del bastón de mando. Sus indicadores analógicos superaron los 550 nudos. Desde el destructor, los operadores de radar observaban los puntos acercarse rápidamente, a segundos del alcance de las armas. Por un momento, el tiempo pareció estirarse, un símbolo de la rebeldía de Venezuela y del control vigilante de Estados Unidos en el mismo cielo. Su compañero giró a la izquierda, sumergiéndose bajo en el agua, para dividir la atención del destructor. Dos jets, dos vectores, un buque de guerra. Era un ataque clásico en pinza, la misma maniobra inmortalizada en los manuales de la Guerra Fría. Sin embargo, todos dentro del centro de información de combate del barco sabían que esas aeronaves eran más antiguas que la mayoría de los marineros a bordo. No llevaban enlaces de datos modernos, ni misiles de largo alcance, y tenían pocas posibilidades de supervivencia. Aún así, los venezolanos siguieron adelante, desesperados por probar algo ante el mundo. Dentro del Dunham, el radar Aegis rastreaba a los dos cazas. Sus procesadores pulsaban 30 veces por segundo, mapeando su altitud, calor y trayectoria, casi en tiempo real. Los operadores no solo veían dos objetivos, veían el historial de su hardware. Los jets venezolanos eran F-16 Block 15, los mismos modelos que volaban cuando se estrenó el Top Gun original en 1986. Cada vibración, cada llamada de radio, cada maniobra era analizada y grabada por oficiales de inteligencia del país detrás de pantallas de vidrio grueso. Cuando el primer piloto armó su misil Sidewinder, no pasó nada. La cabeza del buscador giró lentamente, ciega a la firma térmica del destructor. Los ojos infrarrojos del misil buscaron exhaustos en una longitud de onda que los barcos de acero simplemente no emitían. En ese momento, el piloto se dio cuenta de que su arma ni siquiera podía ver el objetivo. Debajo, las torretas CIWS del barco giraron sus 6 cañones, pregirando, listos para disparar 4.500 proyectiles por minuto si se daba la orden. Según Defense News, el sistema Aegis puede rastrear y enganchar 18 objetivos aéreos al mismo tiempo. Contra eso, dos F-16 eran ruido de fondo, no una amenaza, sino un ejercicio. Aún así, los estadounidenses no dispararon. Los pilotos continuaron su aproximación, persiguiendo un fantasma del poder que sus aeronaves alguna vez tuvieron. El mar brillaba bajo ellos, un espejo que reflejaba una era moribunda de combate aéreo. Mientras el jet líder volaba hacia el horizonte, cada pulso del radar escribía la misma verdad. La batalla entre el orgullo y la tecnología ya había sido decidida, pero ninguno de los lados sabía aún que este era solo el primer paso de una danza mucho más larga y humillante, una que pondría a prueba no las armas, sino la propia ilusión de fuerza. Cuando los dos jets venezolanos completaron su primera incursión de ataque, la verdad ya se había hecho clara. Estaban volando hacia el futuro usando las herramientas del pasado. Los F-16 Block 15 ya habían representado lo más avanzado en poder aéreo. En la década de 1980, estos cazas podían superar a los MiG soviéticos y dominar los cielos de América Central. Pero 4 décadas después, eran sombras superadas de ese legado. La pintura descolorida, aviónica poco fiable, los sistemas remendados con cualquier pieza que los equipos de mantenimiento pudieran encontrar o canibalizar. La industria militar de Venezuela, paralizada por las sanciones y la negligencia, luchaba contra el tiempo mismo. Dentro de la cabina, los pilotos lo sabían. Sus receptores de alerta de radar parpadeaban con señales falsas, incapaces de distinguir entre seguimiento activo y ruido de fondo. Los visores analógicos, reliquias de otro siglo, temblaban bajo el estrés del vuelo. Cada parpadeo les recordaba que cada indicador, cada cable, cada tornillo era más antiguo que sus propias carreras. Ya no eran máquinas de guerra, eran recuerdos mantenidos unidos por la fuerza de voluntad y los cables. Debajo de ellos, el USS Jason Dunham no era solo un barco,
Era una fortaleza de la era digital. El sistema de combate Aegis conectaba todos los radares, todos los sensores, todos los lanzamisiles en una mente sincronizada. No reaccionaba, anticipaba, no adivinaba, calculaba. Mientras los venezolanos volaban manualmente, confiando en el instinto y la visión, el destructor operaba con niveles de automatización, aprendizaje automático y precisión que ningún humano podría igualar. Según Jane's Defense Weekly, el Aegis puede procesar miles de respuestas de radar por segundo, filtrar interferencia atmosférica y crear un mapa electrónico del campo de batalla hasta cada cresta de onda. El contraste era casi cruel. Las aeronaves venezolanas, con sus radares de barrido mecánico, tenían que elegir entre buscar y rastrear. En el momento en que el piloto líder cambió a modo de bloqueo, su radar perdió toda la imagen aérea. Se quedó ciego a todo, menos al barco, sin saber de las otras aeronaves, sin saber de las amenazas que se aproximaban y sin saber que el radar SPY del destructor ya había completado cientos de rotaciones, rastreándolo desde varios ángulos. Mientras los pilotos intentaban recuperar la formación, el sistema de guerra electrónica del Dunham se activó silenciosamente. Conocido como SLQ-32, emitía pulsos sutiles en el aire, suficientes para distorsionar las pantallas de radar sin disparar un tiro. Para los venezolanos, la imagen del barco en sus visores comenzó a parpadear. Un contacto se convirtió en 2, luego en 5, luego en ninguno. El cielo se volvió engañoso, los instrumentos sin sentido. De vuelta en el puente, los oficiales estadounidenses observaban en silencio. Lo que se desarrollaba no era una batalla, sino una demostración. Estados Unidos no necesitaba disparar misiles. Estaban probando un concepto, que en la guerra moderna, el dominio no se conquista con balas, sino con información. Aún así había algo inquietante en la escena. 2 hombres piloteando piezas de museo, arriesgando sus vidas por la ilusión de poder de un régimen, se enfrentaban a una máquina que podría borrarlos en un segundo. La diferencia entre la valentía y la futilidad se diburbaba en una línea de estática, y mientras los 2 F-16 se reagrupaban para otra embestida, los sistemas del destructor ya estaban grabando, analizando y preparándose no para la supervivencia, sino para los datos. La verdadera lucha estaba cambiando del aire al mundo invisible de las señales y el degaño. El segundo ataque comenzó con determinación y desesperación. Los 2 F-16 venezolanos bajaron enseguida sus posquemadores, dejando dobles estelas de fuego en el mar turquesa. Vinieron bajos y rápidos, intentando imitar las legendarias tácticas argentinas de la Guerra de las Malvinas. La misma maniobra de pop-up que una vez envió un destructor británico al fondo del océano. Pero eso fue en 1982. El USS Jason Dunham no era el HMS Sheffield, y este océano no era el mismo campo de batalla. Dentro del Centro de Información de Combate, el equipo de radar del barco ya había designado a ambas aeronaves como objetivos de seguimiento activo. Cada movimiento, cambio de altitud y emisión de calor era monitoreado. El sistema de combate Aegis actualizaba sus datos de seguimiento 30 veces por segundo, mientras que el radar SYP-1D del destructor alimentaba información precisa a las computadoras del barco. Los marineros no veían caos, veían matemáticas predecibles. Para ellos, los 2 F-16 no eran depredadores, eran puntos en una cuadrícula predecible. Cuando el piloto líder venezolano salió de su descenso a 500 pies, sus sistemas de misiles se armaron de nuevo. La cabeza buscadora del AIM-9L Sidewinder comenzó su búsqueda, buscando calor en el rango de 3 a 5 micrones, pero no encontró nada. El Sidewinder buscaba la firma infrarroja de un motor a reacción, no el escape más frío de las turbinas de gas de un destructor. El misil estaba ciego. El piloto apretó el gatillo, esperando una señal de bloqueo que nunca llegó. El silencio en sus auriculares era ensordecedor. Mientras tanto, el sistema de armas de corto alcance Phalanx del Jason Dunham, el CIWAS, cobró vida. Su cúpula blanca giró hacia el jet líder y 6 cañones comenzaron a girar a 4.500 revoluciones por minuto. Un rugido mecánico llenó el barco mientras los marineros observaban el radar de control de fuego lograr el bloqueo. El sistema solo necesitaba una orden, una única confirmación para transformar el cielo en metralla. Pero esa orden nunca llegó. El capitán, tranquilo y metódico, ordenó contención. Aún no era combate, era observación. Según Reuters, la Marina de los Estados Unidos tenía órdenes de evitar la escalada mientras registraba todas las firmas emitidas por la aeronave venezolana.
Sus frecuencias de radar, intentos de interferencia e incluso conversaciones de radio estaban siendo capturadas y analizadas en tiempo real. Lo que Venezuela pensó que era agresión, en realidad era una prueba que Estados Unidos estaba pasando con éxito. En la cabina, el compañero venezolano volaba medio ciego. Su altímetro de radar se detuvo por debajo de los 500 pies, obligándola a confiar en instinto. El agua salpicaba su cabina, formando costras de sal en los bordes de sus instrumentos. El receptor de alerta de radar parpadeaba irregularmente. El cableado corroído había desactivado 2 de sus sensores. No podía decir de dónde venía la amenaza, solo que estaba en todas partes. El sistema de guerra electrónica del destructor inundaba el aire con señales falsas. Para los pilotos, el océano parecía generar barcos fantasmas. Los objetivos aparecían, desaparecían, se multiplicaban. Cada segundo aumentaba la confusión. Y confusión significaba vulnerabilidad. Mientras los 2 jets se reagrupaban y giraban hacia el sur para prepararse para otra pasada, no sabían que los estadounidenses ya habían mapeado todas las fallas en sus sistemas. Cada pulso de radar, cada emisión de radio, cada maniobra, catalogada, grabada y analizada. Los Estados Unidos no solo ganaron el enfrentamiento, sino que aprendieron de él. Y cuando el sol se puso en el horizonte, los pilotos venezolanos no se dieron cuenta de que, al día siguiente, llegarían nuevas órdenes, nueva presión y un resultado mucho más peligroso que este primer ataque fallido. La noche cayó sobre el Caribe, pero el mar no descansó. En las profundidades del USS Jason Dunham, el sistema Aegis seguía zumbando silenciosamente con sus radares girando como un latido de acero. Los datos llegaban a las redes de inteligencia de los aliados, analizando cada susurro electrónico de los jets venezolanos. Lo que parecía una escaramuza fallida se transformó en una autopsia electrónica. En todo el Pentágono, los analistas ya estaban mapeando las vulnerabilidades de una fuerza aérea atrapada en el pasado. Al amanecer, los pilotos venezolanos fueron llamados de vuelta a la base. Según BBC News, el presidente Nicolás Maduro fue informado pocas horas después del incidente. El informe lo enfureció. No se trataba solo de orgullo nacional. Se trataba de apariencias. Caracas había transmitido el primer encuentro como una demostración de fuerza, pero las imágenes no mostraban más que 2 jets volando cerca de un barco estadounidense. La orden fue inmediata. Los pilotos debían regresar, ser más agresivos y forzar una reacción para la televisión estatal. A la mañana siguiente, 5 de septiembre, los mismos 2 pilotos abordaron la misma aeronave envejecida. El sistema de navegación del F-16 Líder estaba descalibrado en casi 32 grados, y con la desviación inercial sin corregir durante años. El receptor de radar del compañero tenía 2 cuadrantes completamente inoperables y el horizonte artificial a veces se congelaba en medio de la curva. Estaban piloteando piezas de museo desactualizadas, frágiles pero cargadas de expectativas políticas. Desde el momento en que sus motores rugieron, los estadounidenses lo sabían. Un E-2D Hawkeye de la Marina de los Estados Unidos, orbitando a cientos de millas de distancia, detectó el despegue instantáneamente. Su radar captó el calor de los F-16 a una distancia de 200 millas. En segundos, el USS Dunham fue alertado con sus sistemas rastreando silenciosamente las aeronaves mientras ascendían al cielo. Todos los recursos de Estados Unidos en la región, desde drones hasta submarinos, volvieron su atención hacia la costa venezolana. La cacería había comenzado antes de que los atacantes abandonaran su base. Cuando los F-16 cruzaron a aguas abiertas, volaron en la clásica formación alta-baja. Un jet sumergiéndose para rozar las olas, mientras el otro permanecía alto para distraer la cobertura de radar. Pero el sistema de guerra electrónica del destructor lo percibió instantáneamente. El SLQ-32 comenzó a transmitir ráfagas precisas de interferencia. En las pantallas de los venezolanos, el mar se llenó de alucinaciones. Destructores fantasmas, múltiples reflejos de radar moviéndose en direcciones imposibles. Los instrumentos de los pilotos se volvieron inútiles. Su realidad se fragmentó en estática. En la cabina, el radar del piloto líder mostraba al Jason Dunham a 30 grados de su posición real. Su compañero veía 5 barcos donde solo había uno. Sin radares de frecuencia ágil o ningún tipo de sistema de contrainterferencia, estaban indefensos. Según Jane's Defense Weekly, los F-16 modernos equipados con cápsulas de contramedidas electrónicas podían detectar y neutralizar dicha interferencia, pero los jets de Venezuela no tenían ninguna.
Cada segundo se hacía más pesado. El sudor les quemaba los ojos mientras las alarmas sonaban y las pantallas parpadeaban. Debajo de ellos, el Caribe brillaba, reflejando su confusión. El destructor no necesitó disparar. Ya había desmantelado su ataque a través del arte invisible de la guerra electrónica. Y muy por encima del mar, dos pilotos se dieron cuenta de una verdad escalofriante. No estaban luchando contra un enemigo que pudieran ver. Estaban luchando contra un enemigo que ni siquiera podían comprender. En la tarde del 5 de septiembre, la tensión dentro del centro de comando venezolano se había transformado en ira. El primer encuentro había embarazado el régimen y las imágenes transmitidas por la televisión estatal no impresionaron ni siquiera a sus fieles soportadistas. Lo que debía mostrar desafío contra la agresión de Estados Unidos terminó exponiendo la fragilidad de la Fuerza Aérea venezolana. Según Reuters, Maduro ordenó personalmente una segunda misión, no para ganar, sino para recuperar el orgullo. El objetivo de la misión era inquietantemente simple: forzar una reacción de los estadounidenses a cualquier costo. Los mismos dos pilotos, exhaustos, deshidratados y desmoralizados, fueron enviados nuevamente al cielo. Habían dormido solo 3 horas. Los mecánicos hicieron lo que pudieron. Parcharon fugas con sellador, rehicieron el cableado de los cables corroídos y apretaron tornillos recogidos de aeronaves en tierra. El medidor de combustible del F-16 Líder seguía parpadeando aleatoriamente y el receptor de alerta de radar del compañero seguía ciego en 2 direcciones. Estos ya no eran cazas, eran símbolos aéreos de voluntad política. Desde el momento en que encendieron los motores, la Marina de los Estados Unidos ya estaba observando. El Jason Dunham recibió una alerta encriptada del E-2D Hawkeye, que sobrevolaba cientos de kilómetros de distancia. El radar de la aeronave había detectado su firma de despegue y la transmitió a través de la red Link 16. Cuando los cazas venezolanos alcanzaron los 10.000 pies, todos los radares, satélites y submarinos estadounidenses al alcance habían bloqueado sus coordenadas. Los venezolanos estaban siendo rastreados no por un barco, sino por todo un sistema que abarcaba el Caribe. A medida que el F-16 Líder ascendía, el compresor de su motor se detuvo repentinamente con un estruendo ensordecedor dentro de la cabina. Empujó el morro hacia abajo, intentando recuperar el flujo de aire. El motor tembló y luego se estabilizó, pero no sin previo aviso. Según Defense News, ese modelo de motor Pratt & Whitney necesitaba una revisión cada 4.000 horas de vuelo. Este tenía casi 7.000. Las palas del compresor estaban agrietadas y cualquier maniobra brusca podría destruirlas. Sin embargo, con las cámaras de los medios estatales esperando, retroceder no era una opción. Debajo, el Jason Dunham rastreaba todo con precisión clínica. El radar Spy-1 del barco ya no solo estaba siguiendo, estaba probando contramedidas electrónicas, cambiando frecuencias para evaluar cómo respondían los sistemas venezolanos desactualizados. Cada pulso, cada reflejo se convirtió en parte de una base de datos creciente dentro de la computadora del barco. El oficial de acción táctica del destructor ordenó que el sistema de guerra electrónica pintara los F-16 con energía de bajo nivel. No para disparar, sino para cegarlos. En pocos minutos los visores de los pilotos venezolanos comenzaron a desintegrarse en el caos. La imagen del radar saltaba de forma errática, mostrando varios contactos falsos. Las lecturas de navegación se congelaron. Las brújulas giraban. El piloto líder creía que estaba sumergiéndose hacia el destructor, pero en realidad estaba persiguiendo el océano vacío. Los estadounidenses, tranquilos y silenciosos, dejaron que continuara. El alto mando a bordo del Dunham decidió observar, no intervenir. El ejercicio se convirtió en una experiencia de fracaso, una demostración en vivo de lo que sucede cuando el orgullo choca con el progreso. Pero en el fondo, todos los marineros a bordo sabían que estaba por venir. La fase final era inevitable, cuando las máquinas, el tiempo y el agotamiento llevarían a los pilotos venezolanos más allá de su límite. A las 14:47, el acto final comenzó. El compañero venezolano rompió la formación, sumergiéndose desde 5.000 pies hacia la proa del destructor. Encima de él, su comandante hizo un descenso suave, intentando corregir un bloqueo de radar que ya no existía. La torreta CAWS del Jason Dunham giró lentamente sus 6 cañones, girando hasta alcanzar la velocidad de disparo. El arma no abrió fuego, no lo necesitaba. Las aeronaves venezolanas ya se estaban desmoronando por dentro. Cuando el jet líder superó los 3.000 pies, todas las luces de advertencia en la cabina se encendieron al mismo tiempo. Su receptor de alerta de radar gritaba por sobrecarga, detectando señales demasiado potentes para procesar. El radar Spy-1 del Dunham había cambiado del modo de búsqueda a seguimiento total,
concentrando 6 megawatts de energía electromagnética en su estructura. Los circuitos desactualizados del caza no podían manejar la radiación. Los visores parpadeaban, el medidor de combustible giraba, el horizonte artificial se movía incontrolablemente. Su jet volaba a ciegas, guiado solo por el instinto y la adrenalina. El piloto tiró del bastón de mando hacia atrás, forzando la aeronave a ascender. La estructura de la aeronave gimió bajo 7 Gs. La presión hidráulica cayó un 20% cuando los sellos viejos comenzaron a gotear. Un sonido como metal rasgando se resonó detrás de la cabina. El ala izquierda se había agrietado. Si su asiento eyectable hubiera sido revisado en la última década, podría haberse eyectado, pero los cohetes estaban caducados. Los tornillos fueron tomados de otro jet accidentado. Escapar era suicidio. Debajo, los marineros a bordo del Jason Dunham observaban, mientras sus radares mostraban soluciones de tiro perfectas. La computadora CIWS calculó puntos de intersección con precisión de centímetros. 97 disparos, 1/3 de segundo. Tungsteno encontrando aluminio. Pero la orden de disparar nunca llegó. La Marina de los Estados Unidos no estaba en guerra con Venezuela, estaba observando una lección a cámara lenta. Según Duthel, el enfrentamiento fue descrito posteriormente por los analistas del Pentágono como una clase magistral sobre futilidad asimétrica. A la aeronave del compañero no le fue mejor. Su generador, ya debilitado, suministraba solo el 60% de la potencia. El regulador de voltaje había sido robado de otra aeronave. Los circuitos se cortocircuitaron uno tras otro, mientras el jet temblaba violentamente. Cada giro representaba un riesgo de falla total. Cuando el radar Spy One lo localizó, sus instrumentos entraron en convulsión, abrumados por la interferencia electromagnética. Su brújula de radar giraba como una máquina tragamonedas. Su medidor de combustible saltó de lleno a vacío. No tenía noción de su posición. No tenía forma de saber dónde estaba realmente el destructor. A 1500 pies, su visión se estrechó. La sangre se le escurría de la cabeza mientras las fuerzas G le aplastaban el pecho. Durante 2 segundos, se desmayó inconsciente en el aire. Cuando despertó, el horizonte estaba inclinado, y su aeronave apenas se mantenía estable. Se niveló, jadeando, sintiendo sabor a cobre en la boca. Detrás de él, el F-16 de su comandante explotó el motor viejo. Después de casi 7000 horas, finalmente se detuvo. El jet moribundo planeó silenciosamente sobre el mar, cruzando la frontera invisible del espacio aéreo venezolano. El piloto logró aterrizar sin motor en el aeropuerto de Barcelona. Su compañero lo siguió minutos después, aterrizando con solo 136 kilogramos de combustible, 90 segundos de vuelo restantes. El destructor estadounidense nunca cambió de rumbo. Continuó a Colombia, indiferente, su radar ya escaneando nuevos horizontes. El encuentro terminó, pero la lección es eterna. Tecnología, disciplina e información aplastaron el coraje y la nostalgia. Horas después, el Pentágono envió discretamente 10 F-35 Lightning II a Puerto Rico. Una rotación planeada, aunque el momento era más elocuente que cualquier declaración, contra la flota de cazas envejecidos de Venezuela no era ni siquiera una competencia, era la evolución hecha visible. Mientras caía la noche sobre el Caribe, el silencio volvió al mar. Pero debajo de esa calma, la verdad permanecía. No una victoria o derrota, sino una revelación. La era de resistencia analógica había terminado, y el campo de batalla digital ya había elegido su lado. La guerra ya no se libra solo con balas, se libra con códigos, sensores y señales invisibles. ¿Qué sucede cuando las naciones se niegan a evolucionar? Comparte sus ideas a continuación, y no olvides suscribirte para la próxima historia que reescribe el futuro de la guerra.